neuromuscular. ¿Está bien? Ese tema también permanece en unidad 5, ¿verdad? Sí, también. Entonces son como 4 o 5 slides por ahí, ¿verdad? Sí, tenemos este slide que desarrollamos ahora, Ya. la farmacología, sistema ganglionar y neuromuscular es otro. Y después tenemos una clase más que es de inhibidores de la acetilcolinesterasa. O sea, son 3 slides, pero son varios temas. Ah, ya. Eso nomás yo estaba en duda. Ok, Gracias. dale, dale. Bueno, vamos a hablar ahora de la farmacología neuromuscular. Vamos a describir cuáles son los procesos de despolarización del corazón, del músculo, de contracción y todo eso, para entender un poco cómo funcionan estos fármacos. Pero antes de comenzar, me aguardan un minutito, voy a cargar un poco de agua y ya vuelvo. Un minuto, no salgan de sus pantallas. Ya, neuromuscular, vamos a encontrar principalmente acá a los bloqueantes neuromusculares. ¿Sí? Bloqueantes neuromusculares. ¿Para qué creen que sirven los bloqueantes neuromusculares? Misericordia, dice Luis. Los bloqueantes neuromusculares paralizan el músculo esquelético. Sí, paralizan el músculo esquelético. ¿Sí? Bloquear el dolor, dice Adrieni. No, estos fármacos no van a actuar sobre la parte sensitiva. No producen ninguna alteración de la parte sensitiva y tampoco producen una alteración de la conciencia. No van a bloquear el dolor, no van a bloquear ninguna sensación, ni temperatura, ni tacto, ni nada. Y tampoco van a producir ninguna otra alteración en la conciencia. El paciente está despierto totalmente. Entonces, no produce ningún bloqueo de dolor, no produce tampoco alteración del estado de conciencia. Pero ¿para qué voy a necesitar yo bloquear los músculos? ¿Para qué les parece? ¿Para qué yo voy a necesitar producir una parálisis, una relajación del músculo? ¿Mm? ¿Dónde ya escucharon hablar de eso? ¿Mm? Bloqueantes neuromusculares. Sí, para que no haya ningún movimiento. ¿Y en qué casos va a ser importante? ¿En qué caso va a ser interesante eso? ¿En qué caso yo quiero evitar un movimiento? Piensen. ¿En qué caso yo quiero que el paciente esté paralizado, que no se mueva? ¿Para qué voy a usar esa parálisis? Cirugía. Ahí está, muy bien. Estas, estos bloqueantes neuromusculares tienen una aplicación durante la cirugía. Pacientes que están en el quirófano, en la camilla de quirófano,
Se le está haciendo cortes, se le está abriendo el abdomen, se le tiene que retraer los músculos abdominales, se le está manoseando. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que el paciente de repente tenga algún reflejo y se mueva. Se le están haciendo una cirugía cerebral, le están abriendo el cráneo y de repente el paciente siente algún estímulo doloroso o por algún motivo produce un reflejo. ¿Ah? Se mueve. Eso puede producir problemas durante la cirugía, ¿verdad? O por ejemplo, el músculo abdominal, yo necesito abrir, por ejemplo, si voy a hacer una cirugía, una peritonitis, abro la pared, retraigo el músculo, pero hay veces que el músculo está muy duro, no se quiere abrir, o sea, no se quiere retraer. Y eso me limita un poco la movilización, me limita mi campo de operación. Entonces yo necesito que esos músculos se relajen bien, ¿verdad? Para estar ahí bien, se pueda manosear bien. Y a la hora de suturar, cuando se sutura, que los músculos no rompan esa sutura en ese momento, o sea, para poder aproximar bien los bordes, para poder suturar bien, unir de nuevo esa pared, también necesito que el músculo esté relajado. Entonces la cirugía, muy bien, necesito una parálisis muscular. Dice, puede ser que utilicen, o sea, que ayuden las patologías también, como las que causan tremores. Generalmente no, ¿verdad? No se suele utilizar porque la parálisis es muy intensa, prácticamente paraliza el músculo. El músculo no vamos a tener control de ese músculo. Entonces no. Otra aplicación que se le suele dar también a esto es la IoT. ¿Alguien sabe qué es la IoT? ¿Mm? ¿Nadie sabe qué es la IoT? Intubación orotraqueal. Intubación. La intubación orotraqueal. ¿Y para qué necesito eso? Normalmente cuando voy a hacer una reanimación o quiero acceder a una vía aérea compleja que se llama, o sea, quiero tener un mayor control de la vía aérea, quiero regular mejor la ventilación de ese paciente, quiero tener un mejor manejo, ¿verdad?, de esa vía respiratoria, una ventilación mecánica. Ahora, por ejemplo, los pacientes que están internados de COVID, por COVID, en las terapias intensivas, muchos de ellos están intubados. Para eso yo necesito que la laringe, ¿sí?, la laringe esté relajada, porque si la laringe, si las cuerdas vocales están duras, están cerradas, al colocar el tubo puedo lesionar más, con mayor facilidad, las cuerdas vocales, por ejemplo. O otro ejemplo, ¿verdad? Podemos, como que este paciente va a recibir una ventilación mecánica, o sea, se le va a estar dando aire, se le está dando una ventilación mecánica. Normalmente, ¿verdad? Como les digo, esa ventilación mecánica no tiene que tener resistencia. Lo que yo le mando de aire por una bolsa de ventilación o una máquina, el paciente está conectado con un tubo y tiene una máquina que está respirando por él. El diafragma no tiene que hacer resistencia. O sea, de ninguna manera el diafragma puede hacer resistencia
a esa respiración mecánica. La máquina está respirando por el paciente. El diafragma tiene que estar relajado. El diafragma no puede hacer oposición, ¿sí? Entonces, debido a eso, también se puede utilizar la intubación orotraqueal porque facilita ese movimiento a nivel del diafragma. O sea, esa mecánica respiratoria se facilita mucho en pacientes que están intubados, ¿verdad? Porque el diafragma está relajado. Para eso necesito un bloqueo muscular. El paciente tiene que estar totalmente relajado. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Suele utilizarse también los relajados, o sea, los bloqueantes neuromusculares para corregir fracturas y luxaciones. Se produjo una fractura en o sea, una luxación en el hombro, una fractura a nivel del, o sea, del radio, y se puede reducir sin necesidad de cirugía. Pero a lo mejor el músculo está muy contracturado, ¿sí? Está muy duro y es difícil colocar esa articulación en su lugar. Es difícil reducir esa articulación. Entonces, en esos casos, podemos recurrir a estos procedimientos de relajación muscular, o sea, relajar el músculo, esa contracción, esa articulación también se va a ir relajando y mejora eso, el movimiento, o sea, mejora, facilita ese procedimiento. Entonces vamos a ver también eso, voy a explicar mejor más adelante, pero también se suele utilizar para corregir fracturas, reducir fracturas y luxaciones. También se suele utilizar en la terapia electroconvulsiva. Unen a los receptores nicotínicos, ¿sí? Entonces el paso número 3 va a ser la unión a receptores nicotínicos, ¿sí? Se produce la unión al receptor. Pero ¿qué pasa? Los bloqueantes competitivos funcionan como antagonistas, o sea, tienen afinidad por el receptor, pero no producen ningún cambio. O sea, el paso 4 no se produce, no hay apertura. El paso 5 no se produce, no hay despolarización. ¿Sí? El paso 6 no se produce, no hay potencial de acción. Y el paso 7 lógicamente no se va a producir, no hay contracción. ¿Sí? Entonces, de esa manera, los bloqueantes neuromusculares competitivos van a producir un bloqueo, ¿sí? Producen un bloqueo del músculo, ¿sí? Y paralizan el músculo. Inhiben la unión de la acetilcolina con el músculo. Entonces, la acetilcolina no puede interactuar, sobre todo porque en general estos están en mayor concentración, o sea, es un mecanismo competitivo. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos cómo funcionan los bloqueantes
competitivos. ¿Sí o no? Sí, dicen Fabio. Fabiano. Ok, ahí imagino. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos en primer lugar que hay que conocer es que es un mecanismo antagonismo competitivo. Es decir, que gana, ¿sí? Gana el que más concentración tenga. Si estos medicamentos están en mayor concentración, se produce el bloqueo. Si la acetilcolina está en mayor concentración, se produce la contracción del músculo. ¿Ah? Y aquí, ¿cuáles tenemos? Tenemos el atracurio, tenemos el mibacurio, tenemos el rocuronio, tenemos el cisatracurio, tenemos la tubocurarina, tenemos el pancuronio. ¿Sí? Eso tienen que saber. Entonces, esos actúan por un mecanismo antagonismo competitivo y bloquean estos canales, o sea, estos receptores a nivel del músculo. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿y qué tenemos como ventaja? O sea, al ser un mecanismo competitivo, pueden revertirse. O sea, la unión no es irreversible, la unión es reversible. Pero al ser competitivo, tenemos que aumentar la concentración de acetilcolina para poder revertir ese efecto. Y ahí entramos de nuevo en algo que ya repetimos varias veces, en una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la acetilcolinesterasa. ¿Cuál era el trabajo